Muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una clase diferente utilizando las nuevas tecnologías, las redes sociales. Estamos a una semana de poder realizar nuestro modelo de Naciones Unidas, el que hemos denominado modelo de Naciones Unidas en tercer grado. ¿Por qué utilizamos esta metodología y por qué el profesor consideró pertinente esta metodología para ustedes? Una de las cosas de las que me comprometí con sus padres y con el colegio, con cada uno de ustedes, es en desarrollarle habilidades, actitudes y destrezas en la presentación personal, en poder hablar con las demás personas y defender sus ideas y sus opiniones. La metodología o la forma como consideré que podríamos desarrollar esto era a través de un modelo de Naciones Unidas, donde cada uno de ustedes tiene que defender posturas, llegar a acuerdos, negociar y resolver conflictos en los cuales se están viviendo actualmente en nuestro mundo. Una de las cosas importantes de este modelo, muchachos, es que ustedes tienen que defender principios, valores, ideas, formas de actuar de gobiernos, de sistemas, de instituciones. Es importante que los alumnos, que yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con sus países o con la forma como se realizan las cosas en sus países, se den cuenta de que si ustedes son capaces de defender esas ideas, esas opiniones, en un futuro podrán hacerlo de una mejor manera y podrán defender sus opiniones y sus ideas muchísimo mejor. Pero, ¿qué son las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas nacen luego de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945. La Segunda Guerra Mundial, jóvenes, fue el conflicto bélico donde los países se dieron cuenta que no podrían seguir el mismo camino que se estaba siguiendo hasta ahora. En menos de 50 años, la humanidad había pasado por dos guerras mundiales que habían generado la muerte de más de 70 millones de personas, pérdidas materiales, económicas, innumerables. Cuando los países se sentaron y analizaron que no podríamos seguir viviendo así y que el siglo XXI y que debería ser el siglo de la promoción de la paz, de las democracias y de las libertades personales. Es por eso que crean un cuerpo donde están reflejados la mayoría o la totalidad de los países del mundo, donde ellos van a defender ideas, posturas, pero donde también van a deliberar y van a resolver conflictos actuales. Ejemplo, actualmente hay un conflicto en Ucrania y las Naciones Unidas ha tenido muchísima participación para poder resolver esto. Es importante, muchachos, que nosotros sepamos que la ONU es una organización que tiene vigencia y que tiene prestigio en todos los países del mundo, porque no solo busca la paz, sino que también le da consejos, planes a los demás países o a todos los países para que puedan avanzar en la solución de sus problemas y de sus conflictos internos. La Asamblea General de la ONU tiene diversas comisiones, tiene diversos comités, tiene diversas asambleas, delegados, formas de actuar. Pero principalmente, ¿cuál es la función del delegado? El delegado va al país o va a la Asamblea General de la ONU a defender su país, a defender la postura que su país tiene frente a los conflictos que se están realizando o que en ese momento se están desenvolviendo en el mundo. Es importante, jóvenes, que cada uno de ustedes conozca su país, conozca cuál es su presidente, cuál es su población, cuál es principalmente su actividad económica, para que puedan desde ahí saber cómo defender los intereses de su gobierno y de su país. Aquí es importante porque en este punto nosotros hicimos actividades de negociación donde nosotros vimos cómo nosotros podemos llegar a acuerdos sin que tengamos que perder. La metodología que nosotros estamos utilizando es ganar-ganar. Cuando nosotros negociamos con los demás, buscamos que ambos delegados y que ambos países puedan ganar. Pero ¿cómo se delega en la ONU o cómo delegan los delegados de la ONU? En la ONU tiene una metodología establecida. ¿Por qué? Para establecer un orden, para que no haya desorden y para que las discusiones sean respetuosas. Como ustedes se dan cuenta, muchos países tienen conflictos entre ellos, pero en la Asamblea de las Naciones Unidas mantienen una postura diplomática, mantienen un respeto y un prestigio con su país y para los demás países. La Asamblea General de la ONU tiene cuatro cosas principales. La Asamblea General, que es una reunión
donde los presidentes de todos los países del mundo tienen la oportunidad de dirigirse a la Asamblea General, es decir, a todos los delegados de la ONU. La segunda es los foros, donde los delegados o representantes de los países dan sus opiniones. La tercera son los caucus moderados y los caucus simples, donde se llegan a acuerdos, donde se llegan a resoluciones y donde se realiza realmente el debate entre los países para llegar a esas soluciones concretas. Como ustedes se habrán cuenta, delegar no es nada sencillo. ¿Por qué no es nada sencillo? Porque tiene una metodología y tiene una forma de hacerse. Aquí vamos a hablar de los puntos, de las formas como nosotros hablamos para poder referirnos, ¿ok? Lo primero que vamos a hablar son de los puntos. Punto de privilegio personal. El punto de privilegio personal es lo que utilizan los delegados para poder hablar o solicitar hablar en el foro. También es un punto para informar o solicitar la retirada de una delegación o de su delegación de la asamblea o del caucus o del foro, y se utiliza cuando nosotros lo vamos a utilizar cuando tengamos necesidades de ir al baño, cuando tengamos necesidades de tomar agua o de preguntarle algo a alguno de los moderadores en ese momento. El punto de información. Nosotros estamos haciendo varios tópicos, es decir, varios puntos para ser debatidos. El punto de información es para que nosotros, si no estamos al tanto de lo que se está hablando, la mesa técnica que van a representar los moderadores sean los responsables de hablar frente a ustedes y decirles qué es lo que está pasando con información precisa y fehaciente, cosas que realmente estén pasando. Otra cosa es el punto de orden. Muchísimas veces en estas discusiones se crean desorden porque son acaloradas, que quiere decir generan cierto malestar o generan cierto conflicto entre los delegados, y por eso se estableció el punto de orden. El punto de orden es para recordarle a los delegados que deben mantener una postura diplomática, para recordarles que no pueden mantener contacto directo entre ellos mismos y que es importante que ellos mantengan el respeto hacia las demás personas. Punto de procedimiento parlamentario. Este punto de procedimiento parlamentario es importante porque nos va a permitir nosotros conocer cuál es el procedimiento que nosotros vamos a realizar en este momento. Si es la realización de una hoja de trabajo, si es la discusión ante la Asamblea General, y nosotros utilizamos el punto de procedimiento parlamentario cuando desconocemos si se está haciendo algo o no conocemos el procedimiento cuando se está haciendo algo. Importante, cosa que a ustedes les gusta mucho. La moción para la solicitud de un caucus moderado. La moción para la solicitud de un caucus moderado se utiliza cuando haya hablado en el foro una cierta cantidad de delegados y nos permite, a través de un delegado que propone el caucus moderado, un delegado lo secunda y se lleva a votación. Si los votos a favor son mayores a los votos en contra, se lleva al caucus, pero si los votos en contra son mayores a los votos a favor, no se lleva al caucus. El caucus sirve para poder agilizar el debate porque permite a los delegados poder plantear sus opiniones, poder hablar entre ellos sin mantener contacto directo, pero permitiéndole salirse un poco del reglamento, de la estructura de lo que es el foro o la asamblea. La moción por la solicitud de un caucus simple. Un caucus simple es donde nosotros podemos mantener contacto directo entre las delegaciones, entre sus alianzas, y así poder realizar hojas de trabajo y llegar a la solución a través de puntos específicos a los problemas que nosotros podamos estar teniendo. Moción para cierre de sesión. Cuando nosotros consideramos que la sesión ya se ha terminado, ya ha acabado, ya se ha llevado a un acuerdo, o cuando el debate está siendo muy acalorado, por así decirlo, o muy fuerte entre los delegados, solicitamos esto para poder bajar los ánimos, para poder mantener las posturas diplomáticas y para poder retirarnos y volver en otro momento. Moción para apertura de sesión es cuando la sesión fue cerrada por un determinado tiempo, se vuelve y un delegado pide la moción para la apertura de sesión para poder seguir debatiendo entre ellos. Ronda de preguntas extraordinarias es cuando nosotros deseamos preguntarle a un delegado, cuando dio una información que nosotros no tuvimos claro, algunas preguntas, algunas dudas que nosotros podamos tener. Esto es importante. Cuando ustedes quieren ganar un debate, utilicen las preguntas porque pueden hacer caer a la delegación que no son alianzas con ustedes. Derecho a réplica.
El derecho a réplica es cuando a su delegación o a su persona ha sido agredida y ustedes solicitan el derecho a réplica para decirle a esa persona que ha accedido o que ha excedido sus palabras, que lo que está diciendo no es verdad y que en la ONU no se viene a hablar de esa forma de las demás delegaciones, sino que se viene a poder solucionar los conflictos. Otra cosa importante es lo que es la realización de la hoja de trabajo. La hoja de trabajo es donde las alianzas o los países llegan a acuerdos y esto se lleva a votos, los votos a favor y los votos en contra. La solicitud para una discusión formal es cuando ustedes desean discutir directamente con un delegado para poder ganarle en el debate o para poder demostrarle a las demás delegaciones que no tiene razón. Otra cosa es el veto. En las Naciones Unidas se estableció un derecho a veto que solo tienen 5 países que fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que son Rusia, China, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Este derecho a veto les permite a ellos que cuando no están de acuerdo con una resolución o con un cierto pronunciamiento emanado de la ONU, ellos tienen el derecho de cancelar esa resolución o ese procedimiento que realizó la ONU que no están de acuerdo. Pero las demás delegaciones tienen la oportunidad de invalidar ese veto a través de moción para invalidar el veto. Esta moción para invalidar el veto se lleva a votación y si la mayoría de los países está en contra del veto, el veto no pasa. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la Asamblea General. La Asamblea General es donde los presidentes pueden hablar ante las demás personas. Esto es importante porque aquí es donde nosotros vamos a convencer a los delegados a que estén de acuerdo con cada uno de nosotros. Es por ello que los invito a ver este video de grandes discursos de la historia para que se den cuenta cómo es un video, cómo es un discurso, para que se den cuenta cómo los discursos tienen un orden, tienen una estructura, pero que el que está discursando trata de convencer a través de la utilización de sus sentimientos, de sus ideas y de su valor. Veamos este video y ahorita continuamos hablando. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. For we believe that freedom and security go together, that the advance of human liberty can only strengthen the cause of world peace. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream.
modelo de Naciones Unidas, donde nosotros tenemos que preparar un discurso porque vamos a ejemplarizar lo que es una asamblea general. Cada uno de ustedes representará al presidente o el delegado de su país a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los pasos o cómo yo puedo preparar mi discurso? Lo primero que ustedes tienen que tener claro es el objetivo. ¿Qué ustedes desean hablar? ¿Qué ustedes desean transmitir? Si yo deseo hablar sobre la pobreza, cómo solucionar la pobreza, o cómo consolidar la paz, cómo buscar la paz, si yo sé hablar sobre el cambio climático, sobre lo que está pasando en el medio ambiente, o si voy a hablar de un conflicto determinado. Cuando yo determino mi objetivo, es donde yo me doy cuenta qué formas le puedo dar a mi discurso, qué matices le puedo dar a mi discurso y cómo puedo avanzar en él y cómo puedo preparar. Lo segundo que nosotros necesitamos hacer es ponerle un título interesante a nuestro discurso. Nosotros no vamos a decir el título de nuestro discurso, pero poniéndole un título lo sentimos más personal y conocemos el objetivo y sabemos qué es a lo que nosotros deseamos llegar. Cuando nosotros le ponemos un título al discurso, ya nosotros sabemos qué es lo que vemos. Luego que nosotros ponemos un título, o tenemos el objetivo y tenemos un título, lo que hacemos es establecer o darle un orden a lo que nosotros deseamos hablar. ¿Este orden cómo es? Este orden es para que no nos divaguemos y para que no perdamos. El mejor orador no es el que habla más. Hemos tenido presidentes, hemos tenido oradores que han hablado 8 horas seguidas, pero en esas horas seguidas no dicen ni una sola idea relevante. El mejor orador es aquel que expresa de forma ordenada sus ideas, pero que transmite sus posturas, sus visiones, sus convicciones y sobre todo que lo transmite a las demás personas con su acción. ¿Qué nosotros podemos hacer? La primera fórmula. Nosotros buscamos un problema, planteamos un problema, pero también debemos plantear su solución. Segundo, nosotros decimos las causas, por qué se originan las guerras, por qué se origina la pobreza, por qué se está originando el cambio climático. Los efectos, o sea, lo que se está generando, lo que está pasando a causa de ese problema en específico. Luego la desventaja. La desventaja es lo que está perjudicando, como la negligencia o la falta de responsabilidad de los países no está permitiendo la resolución de ese conflicto. La ventaja, ¿qué podríamos lograr si nosotros solucionamos ese problema? Aquellos que vayan a hablar sobre la guerra, sobre la promoción de la paz, sobre la pobreza o sobre el conflicto económico o el cambio climático, den siempre la ventaja, lo que le permitirá a su país, al mundo, solucionar ese problema. Imaginémonos un mundo sin paz, sin guerra. Ese mundo sin guerra nos permitiría invertir los millones de dólares que se invierten en armamento, en educación, en salud. Ahí les doy un tips. O otra cosa, imaginémonos si nosotros logramos frenar la contaminación, vamos a tener niños, jóvenes, adultos más saludables. Vean cómo nosotros establecemos la ventaja de poder solucionar eso. Cuando nosotros hacemos ese orden, cuál es el problema, cuál es la causa, cuál es la solución, cuál es la ventaja, cuál es la ventaja, nosotros debemos hacer una introducción. La introducción a nosotros nos permite hablar a grandes rasgos sobre el tema que nosotros vamos a hablar. Ejemplo, voy a dar un ejemplo ahorita, no lo ensayé, voy a hablar sobre la paz. Y un delegado puede empezar así. Uno de los grandes problemas que ha tenido la humanidad a lo largo de esa historia ha sido que no ha sabido solucionar sus problemas de forma política y diplomáticamente. Esto nos ha llevado a los crímenes más grandes contra la humanidad: el apartheid, la primera, la segunda guerra mundial, la solución final, el holocausto. Y esto lo que nos ha generado son crisis humanitarias, crisis económicas y crisis sociales. Vean cómo de yo un tema puede dar una pequeña introducción a ello. Ustedes en esta introducción van a hablar a grandes rasgos de lo que ustedes van a decir, pero sin entrar en los pequeños debates.
Otra de las cosas que nosotros debemos hacer es realizar una conclusión de nuestro discurso. Cuando nosotros realizamos una conclusión de nuestro discurso, nosotros decimos la finalidad de lo que nosotros deseamos acá. Ejemplo, como representante de mi país, yo apuesto a que las palabras que hoy expresé nos sirvan a cada uno de nosotros como un medio de reflexión para que podamos encontrarle soluciones a los problemas de forma pacífica, para que podamos invertir en la gente, sacarla de sus problemas, poder buscar su felicidad y que las sociedades y este mundo crezcan, fortalezca estas instituciones que buscan la promoción de la paz y que juntos caminemos en ese sendero que nos guió Nelson Mandela, que es la solución de los problemas de forma pacífica. Vean cómo de un tema yo di una conclusión y en la conclusión traten de convencer, pero no a través de ideas puntuales, sino a través de sus sentimientos. Vean directamente a las personas, háblenles a ellos. No se imaginen que están frente a un gran auditorio, hablen directamente a ellas como ustedes hablarían con cualquier persona en la calle sobre sus ideas, sobre sus valores, sobre sus principios, sobre sus convicciones. Lo último, jóvenes, es ensayar. Ningún orador se forma sin ensayar. Los mejores oradores ensayan día y noche para poder transmitir sus ideas de forma precisa, para que las personas puedan entenderlas, para que las personas se conecten con ellos, tanto intelectual como emocionalmente. Vamos a ver en este momento al gran orador del siglo XXI, que es el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y van a ver cómo él hace todo esto que yo les estoy planteando aquí en tan solo 2 o 3 minutos. Y luego concluiremos con esta formación para nuestro modelo de Naciones Unidas. On behalf of the great state of Illinois, crossroads of a nation, land of Lincoln, let me express my deepest gratitude for the privilege of addressing this convention. Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook, a domestic servant to the British. But my grandfather had larger dreams for his son. Through hard work and perseverance, my father got a scholarship to study in a magical place, America, that shone as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before. While studying here, my father met my mother. She was born in a town on the other side of the world, in Kansas. Her father worked on oil rigs and farms through most of the Depression. The day after Pearl Harbor, my grandfather signed up for duty, joined Patton's army, marched across Europe. Back home, my grandmother raised a baby and went to work on a bomber assembly line. After the war, they studied on the GI Bill, bought a house through FHA, and later moved west, all the way to Hawaii in search of opportunity. And they too had big dreams for their daughter. A common dream born of 2 continents. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. They would give me an African name, Barak, or Blessed, believing that in a tolerant America, your name is no barrier to success. They imagined me going to the best schools in the land, even though they weren't rich, because in a generous America, you don't have to be rich to achieve your potential. They're both passed away now. And yet I know that on this night, they look down on me with great pride. They stand here, and I stand here today, grateful for the diversity of my heritage,
aware that my parents' dreams live on in my two precious daughters. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Luego de ver al presidente Barack Obama, nosotros nos damos cuenta que a través de nuestras vivencias, de nuestras historias personales, nosotros podemos convencer a las demás personas. Son las virtudes del orador. Las virtudes del orador es llegarle a las personas, a su mente y a su corazón, y poder hacer que ellas piensen como nosotros deseamos hacer. En esta oportunidad, cada uno de ustedes tiene la llave para que las demás delegaciones se conecten con ustedes, para que ustedes destrocen alianzas o para que ustedes armen alianzas y para que lleguen a acuerdos. Este modelo Muy Jóvenes, disfruté muchísimo preparándolo con ustedes, delegando con ustedes. De verdad que fue muy entretenido verlos debatir, en unos momentos pelear, discutir conmigo, porque a veces tenía unas posturas hacia un sector y hacia otro no, pero quiero agradecerles por prestar atención a este modelo y poder desarrollar esas habilidades que cada uno de ustedes tiene. Cada uno de ustedes tiene un gran potencial, y sobre todo los profesores y sus padres tienen en ustedes grandes esperanzas y grandes sueños. Ustedes me ven ahorita con la chaqueta de Venezuela, y es para demostrarles y para expresarles que debemos esforzarnos para solucionar los problemas en nuestro país de forma pacífica y no llegar nunca a la violencia. Muchísimas gracias y disfruten del modelo de las Naciones Unidas de tercer grado. Hasta luego.